Amigos, continúa el torneo Leyendas y Prodigios 2025 y en la ronda número 3, que por cierto estuvimos transmitiendo en directo como todas las demás, nuevamente hemos tenido una jornada llena de partidas fantásticas, ¿no? En su mayoría emocionantes, aunque hay que decir que por allí hubo una bastante decepcionante y otra que terminó de manera muy dolorosa. Eso lo van a averiguar más adelante. Sin embargo, de momento los invito para que se queden hasta el final para que vean este primer resumen. Es que sí, les comento que hay dos y ya más adelante les diré de qué se trata el siguiente. Pero antes de ver este primer resumen, vámonos un momento a la página de ICC. Porque como hoy es viernes, bueno, yo quiero resolver un ejercicio para ganarme una medalla de bronce, ¿no? Vámonos aquí a las misiones, vámonos a ir bronze, nos vamos a go o ir. Y bueno, ahora vemos que tenemos una posición donde las blancas tienen un alfil de ventaja, pero las negras tienen un peón pasado, ¿no? ¿Cómo se gana esto? Supongo que aquí la jugada ganadora es torre por F2. ¿Qué pasa? Que las blancas tienen que capturar y ahora sí me voy con el peón y debo ganar, ¿no? Y es que si me comen la dama, yo primero corono dama, por supuesto, dando jaque, y luego me como la dama. Y así me gané una presea de bronce. Así que si quieren mejorar su táctica, recuerden que aquí pueden resolver muchísimos ejercicios, pero además también jugar partidas, analizar las partidas, y si quieren crearse una cuenta totalmente gratis, lo pueden hacer con el link que tienen abajo en la descripción. Ahora sí, vámonos con la primera partida que solo les diré, para mí fue bastante decepcionante, ¿no? Y es que se trata del duelo entre el joven maestro internacional español Diego Macías, que está buscando su última norma de gran maestro, contra el gran maestro cubano Omar Almeida. Veamos qué fue lo que sucedió en esta partida donde con las piezas blancas el maestro internacional Diego Macías iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Omar Almeida respondía con D6, una defensa Pirc. Y es que es habitual este tipo de defensas en el repertorio de Almeida. Recuerden que contra el FO jugó una defensa moderna que, bueno, por transposición básicamente se transforma en una Pirc. D4 por parte de Macías, caballo F6 de Almeida, caballo C3, G6, alfil E3, alfil G7, H3, enroque, dama D2, C6 y alfil D3. Bueno, fíjense que las blancas en este tipo de posiciones siempre van a tener ligera ventaja de espacio, ¿no? Aquí Almeida, por supuesto, no se puede quedar quieto y tuvo que jugar E5 para buscar contraatacar. Caballo F3 por parte de Diego Macías, E por D4 de Almeida, alfil por D4, B5, el gran maestro cubano se lanza al ataque por el flanco de dama, A3 por parte del maestro internacional español, A6 del gran maestro cubano, y tras la jugada en Roque, sorpresivamente, por lo menos para mí, se firmó el empate en tan solo 11 movimientos. Una partida que me decepcionó bastante, ¿no? Sobre todo, como les digo, porque fue sorpresiva o fueron sorpresivas estas tablas, ya que recuerden que Diego Macías apenas llevaba medio punto. Está buscando su última norma de gran maestro, lleva piezas blancas y se está enfrentando en teoría a uno de los grandes maestros accesibles. Y es que todavía tiene que enfrentar a Julio Granda y ya perdió contra Alan Pichot. Así que, bueno, una decisión que yo creo que no le conviene demasiado a Diego Macías, ¿no? Como les digo, llevando blancas con tan solo medio punto, bueno, tenía que, yo creo que buscar ganar esta partida, ¿no? Ahora, Diego Macías necesita 5 puntos en 6 rondas para lograr su norma, cosa que no es nada fácil porque, como les dije, todavía va a enfrentar, entre otros, a Julio Granda, a Pepe Cuenca y al mismo Faustino Oro, que también va por la norma. Decisión aquí bastante extraña de Diego Macías, pero bueno, así terminó la partida. Ahora vámonos con otro enfrentamiento que sí que estuvo más emocionante, ¿no? Y es que se trata del duelo entre el maestro internacional Ilan Schneider, que también llevaba medio punto, necesitaba una victoria, pero se enfrentaba al gran maestro argentino Alan Pichot, pero que actualmente representa a España. Para mí, de los favoritos a ganar el torneo. Y bueno, aquí con las piezas blancas, el gran maestro Ilan Schneider iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Alan Pichot respondía con E5. Caballo F3, caballo C6 y ahora caballo C3. Cuando vi esta jugada, yo dije, bueno, no puede ser, va a ser otro duelo decepcionante porque esta es la apertura de los 4 caballos. Normalmente, bueno, muchos grandes maestros usan esta apertura para ceder la igualdad a las negras, pero jugar una posición muy sólida que muchas veces termina en tablas, ¿no? Sin embargo, yo estaba equivocado. Esta partida iba a ser más emocionante de lo que parece. A4 por parte de Schneider y aquí estaba la preparación del joven maestro internacional argentino. Y es que aquí lo más habitual es alfil B5 o incluso D4 rápidamente jugando en el centro.
Sin embargo, a 4 verán que es una jugada muy interesante. Aquí yo creo que Pichot se sorprendió un poco y jugó alfil B4 tras poco más de 5 minutos de reflexión. Alfil D3 por parte de Schneider, otra jugada que parece un poco rara, ¿no? El alfil se pone allí para evitar que su propio alfil se desarrolle, pero bueno, estos son ideas. Y ahora Pichot jugó alfil por C3, cambiando rápidamente su alfil por el caballo. Quizá se podía esperar con enroque, ¿no? Y tras enroque D6 para abrirle paso al alfil y bueno, todavía no tener que entregar el alfil. Tras alfil por C3, Schneider jugó D por C3, D5 por parte de Alan Pichot, alfil B5 de Ilan Schneider, enroque, alfil G5 clavando al caballo y ahora alfil G4. Bueno, Pichot desarrolla aparentemente de forma muy activa porque el caballo está clavado. Sin embargo, A6 era mejor tocando el alfil. En caso de alfil por C6, viene B por C6, la blanca ya define la posición y si dama E2, torre 8 y las negras parecen tener una posición muy cómoda. Tras alfil G4, en cambio, bueno, Schneider jugó H3, simplemente pidiéndole explicaciones al alfil. Y ahora Pichot jugó alfil H5. Parece que había que cambiar el alfil para tras dama por D por E4 y dama E2 jugar H6. Y de nuevo, una posición donde veremos si las blancas podían mantener la pareja de alfiles. En cambio, tras alfil H5, E por D5 por parte de Schneider, dama por D5 de Pichot, dama por D5, caballo por D5 y enroque largo. Tras este movimiento, las blancas tienen ligera ventaja. Fíjense cómo han ganado tiempos, mantienen la pareja de alfiles. Aquí Pichot jugó alfil por F3 para destruir o tratar de dañar la estructura blanca. G por F3 por parte de Schneider, A6 y ahora Ilan Schneider jugó alfil por caballo. En realidad no se puede evitar este cambio, ¿no? Y es que si el alfil, por ejemplo, retrocede a C4, vendría caballo F4 y el caballo queda en una posición muy buena. Eso sí, sigue siendo interesante porque las blancas mantienen la pareja de alfiles, ¿no? Pero bueno, Schneider decide jugar alfil por caballo, que en teoría es la mejor jugada. B por C6 por parte de Pichot. C4 atacando al caballo. Caballo B6. Pichot retrocede atacando los dos peones. Pero B3. Bueno, aquí ambos jugadores están en una posición bastante compleja. Pueden ver que Pichot tiene mala estructura en el flanco de dama, pero Schneider tiene mala estructura en el flanco de rey. Eso sí, al estar en la posición tan abierta, quizá el alfil es un poco mejor. Y es que pueden ver cómo controla la casilla de 8. De hecho, viendo esto, Pichot jugó F6 para quitarle casillas al alfil, alfil E3, torre F de 8, F4, caballo de 7 y H4. Bueno, pueden ver que quizá Schneider es el primero que va a mejorar su estructura, ¿no? Aquí, alfil D2 parece que era la jugada con el plan alfil C3 y presionar en E5. Tras H4, H5 de Pichot, que decide detener el avance del peón a costa de crear ciertas debilidades, como por ejemplo la casilla G6. Rey F7 parecía un poquito mejor y en caso de rey B2, entonces rey E6 preparándose para el final. Tras H5, torre HG1 por parte de Schneider, rey F7 de Pichot, rey B2, G6, rey A3, fíjense el plan de Schneider, bastante interesante. Pasar a B4 para que el rey se ponga activo. Pichot lo evita con torre a B8, alfil A7 y ahora torre BC8. Era mejor torre A8 atacando al alfil y tras la retirada jugar E4 para intentar bloquear la posición y que el caballo se haga un poquito más fuerte. En cambio, tras torre AC8, alfil E3 y ahora Pichot jugó torre B8, de nuevo para cerrarle el paso al rey, pero aquí ya E por F4 era mejor. Tras alfil por IC5, bueno, no está muy clara la posición, pero parece que las negras están logrando igualar. Tras torre B8, en cambio, F por E5 por parte de Schneider, caballo por E5 de Pichot, torre por D8, torre por D8, rey B4, se viene Schneider a buscar los peones negros, caballo F3, bueno, aquí Pichot ataca la torre, torre H1, rey E6, rey C5, torre D6, y ahora alfil F4. Esta jugada se ve lógica, ¿no? Atacar la torre para poder capturar los peones. Sin embargo, torre H3 era algo mejor primero atacando al caballo. Tras caballo E5 y rey B4, el rey ahora quiere tomar otra ruta para que caiga el peón de A6. En cambio, tras alfil F4, caballo E5 por parte de Ilan Schneider, torre G1 de Alan Pichot, torre G1 de Schneider, Pichot fue el que jugó caballo E5, y ahora Schneider pone cierta tensión sobre el peón de G6, a lo que Pichot responde con rey F5 defendiendo. Mejor era rey de 7 y es que si alfil por caballo, pues viene peón por y la torre defiende el peón. Tras rey F5, en cambio, alfil G3 por parte de Schneider, aquí se podía capturar y tras peón por A5, aunque bueno, este final no es tan fácil.
Y ahora comienzan una serie de imprecisiones debido al apuro de tiempo. No pueden ver el tiempo. Pichot más de 6 minutos, casi 7, y Schneider jugando con 42 segundos. Caballo F3 por parte del gran maestro argentino. Una jugada perdedora, pero no es nada fácil ver por qué. Los invito a que detengan el video y vean la jugada ganadora de las blancas. ¿La vieron? Bueno, primero que nada, la jugada correcta era caballo de 7 jaque. Tras rey B4, C5. Ojo, ¿por qué pierde caballo F3? Schneider no la vio, ya que estaba muy apurado de tiempo y tras una corta reflexión jugó torre H1. La blanca ganan con alfil por D6, una jugada que con segundos en el reloj parece totalmente ilógica. ¿Por qué? Porque las negras capturan el alfil dando jaque y ahora tras rey por peón, pues viene caballo por G1 y las negras se quedan con un peón de ventaja. El tema es que la blanca ganan con la jugada B4, una completa locura. Calcular este final, como les dije, es extremadamente difícil. ¿Qué sucede? Cuando el caballo quiera venir a tratar de detener al peón, las blancas van a crear sí o sí un peón pasado, ¿no? B5, A por B, si toma con B es lo mismo, pues vendría C por B5 y si se captura entonces A5. Pero tras la jugada A por B5 viene A5. Caballo D4 para intentar llegar, rey C5 atacando al caballo y el peón. Caballo 6 jaque, rey por C6, caballo D4 y rey B6. Y solo les voy a decir que el peón es imparable y las blancas ganan aunque tienen pieza de menos. ¿Lo hubiesen podido calcular ustedes con menos de un minuto? Yo creo que no. Yo no lo hubiese podido hacer y hubiese jugado como Schneider, ¿no? Torre H1. Pichot jugó caballo E5. Ojo, el argentino no está contento con la posición. Obviamente tiene que estar defendiendo a sus peones del flanco de dama. Y aquí Schneider jugó torre G1, que otra vez es una imprecisión. Rey B4 para buscar el otro camino era mejor. Pero tras rey D1, Pichot volvió a jugar caballo F3. Ya en esta ocasión Schneider tenía 1 minuto 16. ¿Será que vio la jugada? Recuerden que aquí lo correcto era caballo de 7 jaque, ¿no? En cambio, tras caballo F3, Schneider jugó torre H1. Definitivamente con poco tiempo es muy difícil entregarle una pieza a un gran maestro de casi 2600, ¿no? Alfil por D6, como les había dicho, ganaba, pero tras torre H1 y caballo E5, la partida finalizó en tablas, ¿no? Increíble de la que se salvó Pichot, pero bueno, por otra parte era muy difícil valorar esa continuación, ¿no? Yo creo que ni con tiempo, bueno, con mucho tiempo en el reloj, probablemente Schneider habría visto el tema de B4 y B5, aunque les comento que era difícil, ¿no? Calcular la vuelta del caballo y que de repente pudiera defender la coronación. Bien, amigos, partida súper emocionante la que acabamos de ver, pero esto termina en tablas, tras lo cual Ilan Schneider también ahora va a tener que hacer 5 puntos en 6 rondas para poder obtener su primera, bueno, no sé si su primera, pero su norma de gran maestro. Y finalmente, vámonos a la última partida de este primer resumen, y es que se trata del enfrentamiento entre la maestra internacional china Miaoyi Lu contra el maestro internacional argentino Faustino Oro. Cuidado porque Miaoyi venía por una victoria, ya que recuerden que tan solo llevaba medio punto y además venía a buscar la revancha contra Faustino, ya que el argentino la derrotó en el Tata Steel Challengers a principio de este año. ¿Qué sucedió? Bueno, esta partida fue una completa locura, ¿no? Aquí con las piezas blancas, la maestra internacional Miaoyi Lu iniciaba con E4, mientras que con las negras, el maestro internacional Faustino Oro respondía con E5. Caballo F3, atacando el peón, por supuesto, y ahora Faustino jugó caballo F6. No sé, no estoy seguro, pero bueno, creo que es la primera vez que veo a Faustino jugar la defensa Petrov. Probablemente traía algo preparado y ahora Lu Miaoyi no quiso complicarse la vida y jugó caballo C3. Y es que la respuesta más normal contra la Petrov, pues es caballo por E5, ¿no? Pero, ¿qué traería preparado Faustino? De repente lo normal con D6 o, no sé, un gambito Stanford, ¿no? ¿Quién sabe? Por eso la maestra china decidió no arriesgarse y tras caballo C3 y caballo C6 tenemos una apertura de los 4 caballos. Alfil B5 por parte de Miaoyi, que bueno, no juega la 4 de Schneider, más bien juega bastante normal. Y Faustino jugó alfil D6. Ojo, esta jugada no es mala, ¿no? Solo les quiero decir que se ve algo extraña porque, bueno, fíjense que cuando el alfil se coloca en esta casilla, el alfil de casilla blanca va a tener problemas para salir. O sale por B7 o A6, o simplemente las negras deben retirar el alfil para poder jugar D6 y sacar el alfil. Es extraña, pero quizá vas con la posición, ¿no? Otra jugada que se ve más normal es alfil B4 y tras enroque, pues enroque.
Pero bueno, tras la jugada alfil D6, D3 por parte de Miaoji Lu, enroque de Faustino Oro, enroque de la maestra china, H6, alfil A4, torre 8, alfil E3. Y ahora aquí Faustino decide jugar caballo G4. Y ojo que reflexionó un buen rato, ¿no? Fíjense, fueron prácticamente 10 minutos pensando este movimiento, que en realidad es una jugada dudosa. Y es que creo que Faustino lo decía en el confesionario, voy por la pareja de alfiles. El tema es que algo mejor era A6 para buscar ya ideas con B5. Y en caso de A3, para bueno, darle casilla A2 al alfil, vendría alfil F8. La idea, jugar D5, romper en el centro y también sacar el alfil de casillas blancas. ¿Qué pasa con la jugada caballo G4? Bueno, que Miaoji Lu simplemente jugó H3, como diciéndole a Faustino, bueno, comas el alfil, no hay ningún problema, que yo voy a abrir la columna F. Aquí Faustino dudó inmediatamente, ¿no? Porque empezó a valorar la posición. ¿Qué pasa si me como el alfil? Me gano la pareja de alfiles, pero bueno, yo tengo mi alfil que todavía no ha salido. Así que el argentino, después de una larga reflexión de casi 20 minutos, jugó caballo F6. Decidió retroceder, tras lo cual, por supuesto, las negras han perdido un tiempo. Si bien las blancas jugaron H3, bueno, hicieron con un motivo específico, expulsar al caballo y este tuvo que retroceder. ¿Por qué no se comió el alfil Faustino? Bueno, fíjense que tras F por E3, si le echamos un vistazo a la posición nos damos cuenta de que aunque las blancas tienen peones doblados en la columna E, pues ya tienen la columna F abierta. El alfil puede venir a B3 de donde va a hacer mucho daño. Y también las blancas controlan la casilla D4 para que las negras no puedan tener contrajuego metiendo un caballo, ¿no? Una posición que se ve bastante cómoda para las piezas blancas. Por eso Faustino decidió allí retroceder, bueno, dice quizá perdí un tiempo, y Miaoji lo aprovecha de inmediato, G4, aprovechando que hizo H3, dándole más sentido a esta jugada. Y ahora Faustino jugó alfil B4. Esta jugada es dudosa, pero parece la correcta. ¿Por qué? Bueno, porque como les digo, las negras de momento están jugando con dos piezas de menos, el alfil y la torre, ya que no se han podido desarrollar. Sin embargo, había que prestarle atención a la jugada G5, ¿no? Tras caballo H7, que era la mejor, viene rey H1 y alfil E7. Las negras se defienden un poquito, pero bueno, ya quitando el alfil de nuevo, hay chance de jugar D6 y sacar el alfil de casillas blancas. Tras alfil B4, en cambio, Miaoji Lu jugó G5 atacando al caballo, intentando romper el enroque. H por G5 de Faustino, caballo por G5. Las piezas blancas comienzan a acercarse al enroque peligrosamente. Y ahora Faustino jugó caballo E7, otra jugada imprecisa. Yo creo que de una u otra forma aquí el argentino fue sorprendido en la apertura, ¿no? Caballo D4 era la mejor opción ya en este punto. Tras rey H1 vendría C6 y las negras intentan reaccionar en el centro. En cambio, tras caballo E7, Miaoji Lu jugó F4, gran jugada de ataque. Se vienen las blancas tratando ahora de pasar la dama y quizá también la torre. Faustino jugó E por F4, alfil por F4 de Miaoji Lu, también se podía tomar con torre en líneas que eran muy venenosas. Y Faustino vuelve a cometer un error y esta vez más grave, caballo G6. Les comento que aquí lo correcto era eliminar el caballo de C3. En caso de peón por, ahora sí caballo G6 atacando al alfil. Y si alfil B3 atacando en F7, las negras pueden luchar con la jugada D5 reaccionando en el centro. En cambio, tras la jugada caballo G6, bueno, Miaoji Lu aquí tenía ventaja decisiva, pero se equivocó y jugó dama F3. Creo que jugó más o menos rápido, bueno, 10 minutos allí, pero se le escapó la jugada alfil B3, que era durísima. De momento, tan solo amenaza el peón de H7. Lo que pasa es que para las negras no es nada fácil de defenderse, ¿no? Tras D5, reaccionando en el centro, bueno, lo más sencillo es capturar el peón, ¿no? Y si caballo por, dama H5 con un ataque brutal, ¿no? Ya estoy amenazando entradas con la dama, el caballo. Y bueno, en caso, por ejemplo, de la sencilla en esta posición, que parece ser caballo H8 para defender en la casilla F7, entonces vendría caballo D5 y allí por qué había que capturar este caballo. Cuando este caballo se cambia por el de F6, el ataque sobre el enroque va a ser fulminante, ya que el caballo de F6 es decisivo para poder defender la posición. Increíble, pero tras la jugada dama F3, Faustino jugó C6, buena jugada, buscando reacción en D5, y Miaoji Lu jugó torre a E1. Ya aquí era mejor alfil E3 y en caso de D5, alfil B3. Tras torre a E1, D5 de Faustino, buena jugada del argentino. Y Miaoji juega casi de inmediato E5, que, bueno, otra vez es un error
por parte de la maestra china. Alfil G3 era lo mejor, despejando la columna. En caso de D por E4, viene torre por E4 y pueden ver que hay muchos temas peligrosos sobre la casilla F7. Las negras no deben capturar esto porque tras dama por F7, rey H8 y caballo C por E4, la posición debe estar perdida. Las negras tienen calidad, pero bueno, básicamente 2 piezas de menos aquí. Tras la jugada de 5, Faustino jugó caballo H7. Buena jugada, poniéndole presión al caballo. Y Miaoyi Lu ya aquí yo creo que se desesperó, ¿no? Tras una buena reflexión jugó caballo por F7. Esto ya es un error. Aquí ya prácticamente estaba buscando el colapso de su rival, pero en realidad había que jugar caballo por H7. Tras rey por dama H5 y rey G8, entonces jugar rey H2 para empezar a buscar temas tipo torre G1, aunque las negras, según la máquina, ya se pueden defender. En cambio, tras caballo por F7, bueno, aquí Faustino jugó dama H4 al toque, que es la jugada correcta y además durísima, ¿no? Yo creo que esta jugada se le escapó a Miaoyi Lu. Y es que, obviamente, la idea de la maestra china era que las negras comieran. Lo que pasa es que aquí tras alfil G5, pues se cae la dama, ¿no? De hecho, es bastante obvio. Tras dama H4, en cambio, Miaoyi Lu jugó alfil G3 atacando la dama, alfil C5 jaque intermedio, alfil F2 y ahora Faustino también es humano. Se equivocó con torre F8. Error. Aquí estaba mucho mejor con alfil por alfil. Tras dama por alfil por H3 y dama por H4, pues viene caballo por torre F2 y torre F8. El caballo se puede retirar, pero tras caballo G5, las amenazas sobre el rey son demasiado fuertes, ¿no? Pueden ver que viene un caballo en camino, quizá la otra torre, y aunque no se ve tanta la diferencia, sí, las 3 piezas junto con las torres son decisivas. En cambio, tras la jugada torre F8, Miaoyi jugó alfil por C5, caballo G5, y bueno, también era una posición muy difícil para tomar decisiones, ¿no? Aquí Miaoyi Lu se equivocó y jugó dama G2, tras lo cual queda absolutamente perdida. Había que jugar caballo por G5 entregando la dama por varias piezas. Tras torre por F3, viene caballo por dama G3, rey H1, alfil por H3 y torre F2 con juego súper complicado. Es torre y 2 piezas a cambio de la dama. Obviamente da un poco de miedo que hay varias piezas cerca del rey como la dama y el alfil. Pero no, en realidad aquí la blanca se defiende, ¿no? Pueden ver que, por ejemplo, tras caballo F4, que parece muy fuerte, viene torre G1. Increíble, pero las negras, las blancas todavía pueden defenderse. Tras dama G2, en cambio, Faustino no iba a perdonar, ¿no? Caballo por H3 jaque, rey H1, torre por F7, alfil B3, caballo F2, doble jaque, rey G1, caballo F4 atacando a la dama y alfil por F2. Obviamente no se puede tomar de dama porque viene caballo H3, ¿no? Y esto se acabaría de inmediato. Tras alfil por F2, caballo H3 jaque, rey H1, caballo por F2, doble jaque, rey G1, alfil H3 atacando a la dama, dama G6, alfil por F1. Y bueno, aquí Lu Miaoyi juega E6, ¿no? Colapsa totalmente porque se cuelga mate en una jugada y antes de recibir el mate decide abandonar porque, bueno, sabe que Faustino va a seguir con dama H1, jaque mate. Bien, amigos, ¿qué les pareció esta partida impresionante? Y bueno, con este resultado, el pibe argentino se coloca con 3 puntos en 3 rondas. Simplemente brutal, encaminado a su norma de gran maestro, porque les comento que ahora debe hacer 3 puntos en tan solo 6 partidas. Quiere decir que en teoría con 6 tablas le alcanzaría para su primera norma, o bueno, ganando una para quitarse un poco de presión. En cualquier caso, yo creo que Faustino sí que va a lograr la norma en este torneo, ¿no? Está jugando bastante bien, sobre todo defensivamente, ¿no? Es que no ha, digamos, tenido muchas partidas donde gane desde el principio, pero sí que ha jugado lo preciso en los momentos claves cuando se tiene que defender. Y esto también se necesita en el ajedrez, ¿no? La defensa. Pero bien, ¿qué les ha parecido este primer resumen? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Primero, para que no se pierdan el siguiente resumen donde tendremos las partidas de El FO, el gran maestro David Lariño contra el gran maestro Julio Granda, una partida brutal, y el duelo entre el gran maestro Pepe Cuenca y el maestro internacional Pedro Martínez. Un duelo que terminó de manera muy dolorosa, ya se van a dar cuenta por qué. Un gran saludo para todos, se me cuidan, nos vemos mañana en la ronda 4 a las 10 de la mañana y ya saben, los espero allí y los veo en el próximo video también.